Muy buenos días a todos ustedes. Primero que nada, agradezco mucho la oportunidad de estar aquí con todos y todas pues los miembros de esta circunscripción del sistema electoral, así lo definiría yo. Agradezco mucho a la Sala Regional del Distrito Federal, a la magistrada María, al magistrado Armando Maitret, todo su apoyo para poder hacer posible este encuentro, a los amigos que veo aquí presentes. Empiezo y también pido una disculpa por el retraso, que bueno, pues a veces este tipo de encuentros genera pues sinergias en las cuales se busca pues también hablar en el plano informal con los colegas en esta materia, y siempre salen pues temas muy interesantes y preocupaciones comunes que pues aquejan al sistema electoral y que traen siempre un nivel de novedoso que es importante que nosotros los escuchemos, digamos, toda vez que muchas veces estamos un tanto aislados en la sala superior de los problemas que se viven prácticos y que nos tienen que, por supuesto, tenemos que encontrar puntos de encuentro y soluciones. Sin más preámbulos, entro a la plática que me han pedido que hoy hable con ustedes, que es sobre el sistema de nulidades y el test de razonabilidad. Creo que es un tema que hoy está muy en boga, las nulidades electorales, y que me parece que es muy importante aclarar algunos aspectos técnicos de las figuras de la figura de la nulidad, de tal manera que podamos nosotros como juzgadores y también el ámbito administrativo del sistema electoral transmitir confianza y transmitir certeza en torno a pues ciertas cuestiones que luego se malentienden o existen, digamos, distorsiones y que generan incertidumbre en la materia electoral. Como preámbulo quisiera yo señalar que pues el sistema de nulidades ha sido un sistema que nuestro sistema jurídico y político también ha venido en evolución, y que creo que una de las cuestiones que presenta es que está debidamente razonado porque hemos llegado a prever en el artículo 41 constitucional y en el 99 de la Constitución Política un sistema que hable de sistema de nulidades. Y digo esto porque el esquema nacional y los precedentes veníamos avanzando por parte en dos vertientes: uno, el sistema de nulidades específicas, que desde hace tiempo ha estado previsto en el ordenamiento legal, pero otro, un sistema de nulidades que antes se conocían como genéricas o por violaciones a principios constitucionales. Con el tiempo, el constituyente y el legislador han determinado que lo más idóneo para nuestro sistema constitucional y legal en materia electoral es que dicho sistema estuviera, digamos, taxado, es decir, que tuviera el carácter de un sistema de nulidades numerus clausus, y es decir, que solo existan las causas de nulidades previstas en el ordenamiento jurídico y no sea un sistema en abstracto. Señalo esto porque cuando los juzgadores nos corresponde referirnos a una nulidad electoral, independientemente de cuáles sean las causas, tenemos que tener en mente que la finalidad de cualquier nulidad es principalmente proteger el sistema electoral y proteger los derechos políticos a votar y ser votados. Pero también me parece que porque tenemos que tomar en cuenta que
Dicho sistema de nulidades es una medida de carácter extraordinario y no puede ser el, común denominador de los procesos selectivos. Es decir, como en alguna ocasión me señaló un juzgador electoral en los años, principios de los años 2000, cuando no existía todo este andamiaje, al razonar en torno a por qué existía la potestad de la Sala Superior para declarar la nulidad abstracta, partía de una premisa que me parece muy importante y oportuna. Si tenemos posibilidad de declarar la validez, por tanto también tenemos posibilidad de declarar la invalidez, aun cuando no esté expresamente previsto en el ordenamiento. Y esto principalmente pues, nos conlleva a una naturaleza del acto jurídico, es decir, el acto jurídico para que pueda ser válido tiene ciertos requisitos y ciertos elementos, y de lo contrario, de no surtir o de no cumplirse dichos elementos básicos del acto jurídico, dicho acto se convierte o carece de esa validez necesaria. Entrando un poco en la materia, me parece que la finalidad de este sistema es, el último punto en el cual radica la finalidad de la nulidad es precisamente que se cumplan y se respeten los principios básicos establecidos en la Constitución para celebrar los procesos electorales. Es decir, desde mi punto de vista, el aspecto nodal es que se respete la libertad, la validez y la autenticidad del sufragio. Pero hay que decirlo, la nulidad no es cualquier elemento más del proceso. A mi modo de ver, constituye la sanción máxima del sistema electoral, probablemente también junto con la inhabilitación por parte de los candidatos, pero me parece que en el caso concreto, y así lo he definido en algunos artículos que he escrito sobre la materia, la nulidad constituye, a mi modo de ver, la pena de muerte en el sistema electoral. Con lo cual, quienes aplicamos el sistema de nulidades, es decir, los juzgadores locales, las salas regionales y la Sala Superior en materia electoral, tenemos que tener claridad de la responsabilidad que implica hablar del tema y sobre todo aplicar dicho sistema. Y a mi modo de ver, dicho sistema no podemos perder de vista que las nulidades son un elemento más dentro de un litigio, es decir, dentro de un juicio en el cual existen dos partes, en el cual existe un interés jurídico y un interés público que se tiene que preservar y en el cual se tiene que regir la declaración o la convicción de que existe una nulidad, ya sea específica, ya sea genérica y ya sea por violación a principios constitucionales, se tiene que regir bajo parámetros de estricto legalidad y bajo un concepto y dentro del marco de un debido proceso. Es decir, la nulidad, a mi modo de ver, no es una cuestión declarativa y tan no la es que por esa razón las autoridades administrativas, el INE y los soples no tienen las facultades de aplicar automáticamente la nulidad. Es decir, lo que hoy se señala en medios en torno a que existen algunos estados en la República donde inminentemente habrá una nulidad, me parece que hay que tomarlo con todas las reservas, porque los únicos que tenemos potestad de declarar una nulidad somos los juzgadores en la materia electoral y eso es a partir, insisto, de lo que conste en un expediente que será lo que se tendrá que revisar como parte del proceso que incluye en nuestro sistema de analizar todos y cada uno de los aspectos del proceso, de la legalidad y la constitucionalidad del proceso. Antes de eso, me parece que es un tanto irresponsable advertir que hay nulidades ya en el aire y que se tendrá inminentemente que pronunciar X o Y tribunal a señalar lo que una autoridad o incluso los medios de comunicación ya están diciendo como algo, inminente y de lo cual no existe otra opción.
De tal manera que, ¿por qué señalo esto? Porque me parece que tenemos que atender a cuáles tienen que ser las características previstas en ley para poder hacer mención tan siquiera de los aspectos de nulidad por violación a principios o por causales previstas en la Constitución. Y tenemos que entender que estas tienen que ser de carácter grave, tienen que ser plenamente acreditadas y tienen que ser determinantes para el proceso electoral en su conjunto. Es decir, cuando hablamos de determinancia, lo que estamos refiriéndonos es a que tienen que ser de la entidad suficiente que nos lleve a la, digamos, compleja decisión de señalar que se afecta el voto inválido sobre el inválido. Y esa premisa me parece que tenemos que tenerla en cuenta y siempre tenemos que partir los juzgadores que vemos la materia electoral, y por lo menos ese es el modo de razonar de un servidor, que ante la disyuntiva del voto de cuál debe prevalecer, desde mi perspectiva, el voto válido siempre tiene que prevalecer sobre el inválido. ¿Por qué razón? Porque a mi modo de ver, las elecciones se construyen bajo un parámetro y bajo un clima de confianza. Y la ciudadanía que participa en el proceso electoral, ya sea como funcionarios de casilla, ya sea como votantes, parten de la premisa y parten de la idea de la buena fe de que acuden a votar y acuden a elegir a sus autoridades bajo el principio de la buena fe. Y creo yo que eso es lo que el juzgador tiene la primera obligación de defender. Solo en aquellos casos en los cuales existe una serie de factores, insisto, graves, dolosos y determinantes, plenamente acreditados, es lo que podría llevar a suponer que dicha voluntad popular fue, digamos, alterada y que la libertad del sufragio tuvo factores que no permitieron que se llevara a cabo la elección en dichos términos. Por supuesto, y no desconozco, que uno de los principios para hacer valer esa libertad del sufragio y esa validez y autenticidad del sufragio tiene que ver con el concepto de equidad en la contienda. Aquí la pregunta, y creo que ese es uno de los temas que tenemos que razonar, es si cualquier violación a la equidad es factor suficiente para poder llegar a un punto de estar hablando de nulidad. Sin duda, y no escapa a mi razonamiento, una de las tres causales de nulidad en el proceso lo establece la Constitución a partir de la reforma de febrero de 2014, es el rebase de tope de gastos de campaña por más del 5%, al igual que es el financiamiento ilícito y al igual que puede ser cualquier tema que tenga una determinancia en el cual sea menor al 5% entre el primero y el segundo lugar. Sin embargo, lo que yo considero es que la sola referencia de la Constitución al rebase de mayor al 5%, insisto, no es declarativa y no es en automático. Se tiene que ponderar a partir de una serie de criterios en las cuales los juzgadores tenemos que analizar cuáles fueron los valores que la autoridad fiscalizadora y por parte administrativa utilizó y si son los correctos y si fue exactamente ese porcentaje a partir de hacer las compulsas necesarias para poder arribar a la resolución, inclusive para poder solicitar que haya algunos aspectos del proceso de fiscalización que ejerció la autoridad administrativa que debieran volverse a revisar por parte de dicha autoridad. Solo hasta que se tiene esa revisión y esa compulsa jurisdiccional es cuando los juzgadores podemos hablar de que evidentemente se violó o no se violó ese tope constitucional. Antes me parece que no hay posibilidad de poderlo anunciar o poderlo anticipar como se ha hecho. Considero también que por lo mismo esa
declaración en cualquiera de los ámbitos, ya sea la específica, la genérica o la de violación a principios, nos exige a todos los actores del sistema electoral una absoluta responsabilidad en el manejo del tema. Y digo esto porque me parece que se trata de un tema sensible para el sistema democrático y que acaba a veces generando decisiones jurisdiccionales que no necesariamente coinciden con la decisión expresada en las urnas. Y me parece que nos tenemos también que hacer cargo los juzgadores de un aspecto fundamental, que es no desgastar, digamos, inútilmente o innecesariamente nuestra democracia, toda vez que existe evidencia que aquellos procesos que son anulados, también cuando se presenta la elección extraordinaria, conlleva un déficit de participación importante, con lo cual existe y se genera una siguiente duda de legitimidad en torno a quién o cuál fue el resultado que valió en dicho proceso, es decir, el que tuvo una tercera parte de los votantes que votaron por segunda ocasión o el primero que tuvo pues una participación mayoritaria, pero en el cual se declararon vicios que pudieron afectar la validez de la elección. Es decir, si los votos o si esas irregularidades que fueron factor determinante para que un tribunal declarara la nulidad, sí están por encima de, insisto, probablemente en una elección extraordinaria, una tercera parte de votantes que acuden a las urnas. Creo que los juzgadores y todos los aplicadores del sistema electoral nos tenemos que hacer cargo de esa responsabilidad en torno a no desgastar o a tratar de buscar que dicho sistema no se desgaste, toda vez que, a mi modo de ver, lo importante o lo fundamental es que existan condiciones, por supuesto, para hacer que la gente salga y ejerza un voto libre y universal y válido, pero también que el sistema siga encontrando su funcionalidad de resolución de conflictos sin tener que llegar a la nada jurídica que es la nulidad electoral. Para eso, lo que me parece que ha sido el método más acertado por parte de la Sala Superior, y no necesariamente siempre lleva buenos resultados, pero me parece que es el método más certero, es aplicar el test de razonabilidad para poder entender si existen los parámetros suficientes a partir del análisis de las irregularidades plenamente acreditadas que nos permita ponderar si existen los elementos para señalar que la elección ha sido violada, digamos, al grado de tener que anularla. Y más bien me parece que ese test de razonabilidad lo que se trata es de encontrar el piso y el techo del sistema de nulidades para poder objetivamente razonar si hay o no esas cuestiones que afectaron con esa gravedad del voto. Como les decía, una de las cuestiones que me parece que es un avance en nuestro sistema constitucional es la referencia del artículo 99 constitucional cuando habla de que las nulidades solamente proceden ante la actualización de alguna de las causales específicamente establecidas en ley. Dicho lo cual, eso, a mi modo de ver, suprime totalmente la posibilidad de que el tribunal o los tribunales, incluyendo la Sala Superior, puedan recurrir nuevamente a la famosa figura de la nulidad abstracta. ¿Por qué razón? Porque el 99 constitucional lo que nos hace y lo que nos remite es a un sistema numerus clausus de aplicación del sistema de nulidades establecidas tanto en la Ley General de Medios de Impugnación, artículo 78, inciso B, como en el artículo 41 y 99 de la Constitución. Y me parece que eso lo que nos conlleva es a que el sistema de nulidades se rija por un mundo mucho más, o por parámetros mucho más certeros, que son los parámetros de aplicación para cualquier otra figura que tiene que ver con el derecho procesal electoral en México. Es decir, que exista como ejemplo el principio de carga probatoria y que a partir del principio dispositivo, que es que quien acusa
de que existen vicios de nulidad, antes que nada tiene que presentar los elementos de prueba. Y por lo tanto que no hay una automaticidad por parte de los tribunales para tener que declararlo, para tener que investigar que así fue. Es decir, la carga de la prueba radica de quien se queja de los vicios, y esos vicios tendrán que demostrarse que existen y que son de la entidad suficiente para poder nosotros arribar a esa determinación. Por lo tanto, a mí lo que me parece que las nulidades que se alegan deben de estar plenamente acreditadas a partir de dos factores: una, que sean hechos notorios y de imposible, digamos, discusión en torno a si existieron o no existieron, o que tienen que ser plenamente acreditados, como ya mencioné. Pueden ser hechos reconocidos, aunque me parece que también tenemos que ser cuidadosos con esa figura probatoria, toda vez que, a modo de ejemplo, señalo una nulidad que hace 2 años tuvo muchos cuestionamientos a partir de las declaraciones de un funcionario público que dijo: yo comprometí recursos públicos, y eso fue factor suficiente para anular una elección. Me parece que tenemos que ser cuidadosos y tenemos también que entender que dentro del mundo probatorio existe la posibilidad de fabricar pruebas, y por lo tanto esas pruebas tienen que ser de carácter o tienen que ser plenamente revisadas y tienen que coincidir en una concatenación probatoria para poder determinar que realmente el dicho de una persona corresponde con los hechos fácticos y verídicos que ocurrieron en el proceso electoral. Y finalmente, me parece que un factor fundamental es todo lo que tiene que ver con la figura de mejor proveer, las diligencias en las cuales, la forma en la cual toda la sociedad podrá entender que hubo factores determinantes para acreditar una nulidad, tienen que ver con cuestiones que van asociadas al debido proceso. Es decir, uno de los factores fundamentales es, por supuesto, que dichas probanzas sean ofrecidas en tiempo y forma y no de manera extemporánea o posterior, y también que otro de los factores fundamentales tiene que ser el dar vista a las contrapartes en el juicio. Me parece que cuando existen todos esos elementos, que son los que hablan de un debido proceso, el derecho de audiencia de las partes para poder objetar pruebas específicas que tienen que ver con el querer invalidar un proceso, es lo que permite que en el propio expediente se sustenten cuáles son las causales y cuáles son las causas, que llevaron a un tribunal a declarar una nulidad electoral, ya sea por violación a principios o por causas constitucionales establecidas en el apartado sexto del artículo 41. Y tenemos que entender que ese parámetro de impugnación tiene que partir bajo el principio general del derecho, que nadie puede impugnar sus propios hechos, es decir, el famoso factum nemo impugnare, es decir, la posibilidad de que la nulidad no pueda ser invocada por alguien que ocasionó los propios hechos de los cuales se duele. También me parece importante que consideremos que uno de los factores que la Sala Superior, las salas regionales y todos los juzgadores que hablamos y que operamos con el sistema de nulidades tenemos que tener como premisa de actuación es el principio de iuris tantum, es decir, la validez, la presunción de validez de los actos jurídicos emitidos en el proceso. Y excepcionalmente, cuando se llega a demostrar que no es así, por supuesto tenemos posibilidad de cambiar ese criterio. Finalmente, yo señalaría que más allá de estas cuestiones que he hablado, donde radica uno de los puntos fundamentales del principio del sistema de nulidades, y que creo que es la pieza clave que nos toca a los juzgadores ponderar, es el principio de determinancia, es decir, determinar qué tan grave fueron las conductas o la serie de hechos que
están siendo denunciados como factor de nulidad, para que nosotros analicemos si realmente, insisto, implica y permite invalidar un proceso electoral. Yo he señalado en espacios académicos que, a mi modo de ver, la nulidad electoral representa un tanto esa figura que en los años 90 se dio en el sistema americano anglosajón, refiriéndose a los legisladores, del poder contramayoritario de los jueces, es decir, la posibilidad o la queja de que 7 jueces, 3 jueces, el número de jueces que integran un pleno, tengan potestad sobre la mayoría, ya sea de legisladores representando a la sociedad, que era el caso en el cual la escuela anglosajona se refería, o en este caso los 7 jueces contradiciendo la voluntad de la mayoría popular. Por lo tanto, eso solo se puede hacer cuando existen, insisto, violaciones que no permitan señalar que hubo una elección libre, una elección con los valores democráticos que están previstos en nuestro sistema. Y me parece que en ese análisis, en esa ponderación de la determinancia que tenemos que analizar los juzgadores para poder señalar si hubo o no hubo esas irregularidades de la entidad suficiente, tienen que ver con 2 factores. Uno, el cuantitativo, que por un lado ya nos marca la elección. Uno de los parámetros es que la diferencia entre el primero y segundo lugar sea menor al 5%. También dentro de ese aspecto cuantitativo entra, por supuesto, el rebase de tope de gastos de campaña por más del 5%, y también en ese aspecto cuantitativo entran que las irregularidades específicas, por ejemplo, tengan que ser de un 20% para lo que tiene que ver con elecciones a senadores y diputados, y de un 25%, me refiero al número de casillas afectadas o invalidadas, que tienen que ver con las elecciones a presidencia de la República. Pero me parece que el aspecto más delicado y más importante que tenemos los juzgadores que ponderar, y insisto y subrayo que ponderar, ¿por qué razón? Porque ahí puede radicar la discrecionalidad judicial, de la cual todos tenemos que ser muy conscientes en el carácter de juzgadores, es la que tiene que ver con la determinancia cualitativa. Y la determinancia cualitativa precisamente lo que implica es ponderar que los hechos sean de la gravedad y de la entidad suficiente que implique la afectación o la anulación de los resultados electorales a partir de que se le da mayor importancia a dichas irregularidades. Creo que eso tiene que ser un factor que nos exige a los juzgadores toda la responsabilidad pública a la cual nos hemos comprometido con el Estado y con los ciudadanos, toda vez que, insisto, es, a mi modo de ver, una de las cuestiones más graves que le pueden presentar al sistema. Creo también que eso nos lleva a valorar que la potestad anulatoria de una elección jurisdiccional depende, por supuesto, también de ese factor que los juzgadores tenemos que tener, que va desde anulación, que puede ser por factores concretos y específicos que tienen que ver con hechos sucedidos en las urnas, en la jornada, en el cómputo, hasta cuestiones no tan claras de poder ubicar, y que tienen que ver pues también con ciertos factores del poder político que nos corresponde tutelar, como puede ser la no intromisión del poder político dentro de las elecciones. Hace un momento en la mañana mencionaba la importancia de que se entienda que nuestro sistema ha sido un sistema, digamos, de carácter proteccionista con el sistema electoral, y de ahí que se justifique, o de ahí que se pueda entender cuál es el significado que tiene el artículo 134 constitucional en torno al concepto de neutralidad de los funcionarios públicos, independientemente del orden de gobierno, es decir, en los 3 órdenes de gobierno, e independientemente
del poder político o del poder público al que pertenezca. Dicho lo cual, cuando la Constitución habla de neutralidad en todo el concepto amplio, y dicha neutralidad nos señala que incluye el tiempo, los recursos de los servidores públicos, el uso y destino de los recursos públicos que manejan los servidores públicos, y que dentro de dichos recursos se considera como parte de los recursos públicos el tiempo del funcionario en ejercicio de funciones, me parece que tiene que quedar plenamente claro que los funcionarios públicos no pueden participar en política a menos que sea en su tiempo libre, que son los días inhábiles. De lo contrario, se está violando la Constitución, y de lo contrario nos corresponde a los juzgadores aplicar las sanciones y hacer las declaraciones correspondientes de afectación al principio de neutralidad, independientemente de que nos parezca muy estricto o poco estricto, es lo que marca nuestro orden constitucional. Finalmente, y con esto termino para ya dejarles la palabra, me parece que, como decía al principio, el test de razonabilidad es una cuestión que nos puede llevar a ser más objetivo ese criterio que nos permita llegar a la determinación de que el factor cualitativo de la determinancia está plenamente justificado y está plenamente acreditado de por qué un tribunal llegó a la determinación de anular una elección. Desde mi perspectiva, dicho test, lo que se trata en pocas palabras es de establecer una serie de factores que nos permita objetivar el sistema de nulidades a partir de demostrar fehacientemente cómo las nulidades o los hechos que provocaron la nulidad están plenamente probados, a partir de que existe esa racionalidad y esa objetividad que permite al juzgador llegar a determinar que fue o que se incurrió en una causal expresamente establecida en la ley y en la Constitución. 2, que dichas causales tienen esa gravedad de la que hemos hablado. Y tercera, que eso conlleva un silogismo racional a que la elección, por lo tanto, tiene que ser inválida. Pero de lo contrario, me parece que de no estar esos puntos y esos requisitos que obran en torno a dicho test de racionalidad y de idoneidad para poder aplicar o para poder declarar una nulidad electoral, me parece que se está entrando en un terreno muy delicado, y es un terreno en el cual los juzgadores tenemos que ser plenamente conscientes que también nos conlleva responsabilidad de otra índole, y que los juzgadores también somos sujetos de responsabilidades por nuestro actuar cuando no es apegado a la ley. Y creo que eso, precisamente, como ya les señalaba, tiene que ver con hacer prevalecer y respetar el voto, y solo cuando dichas irregularidades no nos queda más que tener esa plena convicción de que existe un proceso desasiado o desapegado a los márgenes y a los parámetros constitucionales, es lo que nos permite y nos da legitimidad para poder ejercer la figura. Creo que con esas pinceladas, con esas ideas que les he dado, podemos empezar hoy y aquí a debatir y a discutir un poco en torno al principio, al sistema de nulidades y a su perspectiva en torno a esos parámetros que yo he mencionado, así como otros que me gustaría, por supuesto, escuchar por parte de ustedes que también viven día a día con estas constantes menciones y preocupaciones en torno a nuestro sistema jurídico electoral. Muchas gracias a todos.